Qué privilegio nuevamente estar con ustedes en esta ocasión en la lección número 5. A ustedes que nos escuchan a través de todas las redes sociales, YouTube, Facebook, usted nos puede encontrar ahí y vamos a dialogar nuevamente acerca de la lección número 5, la ira del amor divino. Y qué privilegio en esta ocasión tener al hermano Elmer Latorre. Hermano, bienvenido. Mucho gusto, hermano Qué Gonzalo. privilegio tenerle aquí. Es un placer estar acá también. Dialogaremos de la lección de en esta ocasión. ¿Qué le ha parecido o qué le menciona a nuestros hermanos televidentes que vengan con nosotros a escucharla, a dialogar, a la iglesia, a dialogar con nosotros en tiempo? Así es, hermanos. Estamos acá localizados en West Campbell, 600 West Campbell, en Campbell, California. Y las puertas están abiertas para todos ustedes. Acá los sábados en la mañana empezamos a las 9:30. Así que están bienvenidos para que puedan estudiar la escuela sabática con nosotros, ¿no? Hermano Elmer, la ira del amor divino. ¿Cómo podemos entender la ira del amor divino? Gracias. Este es un mensaje muy importante porque muchas veces tendemos a asemejar la ira de Dios con la ira humana que tenemos nosotros muchas veces, ¿no? Y para mí esta lección es importante porque nos puede llegar a dar a entender cómo el amor de Dios está también incluido en la ira de Dios, ¿no? Quizás algo bien interesante, hermano Elmer, es que hemos visto como en el versículo de memoria, por ejemplo, dice, pero el amor misericordioso y perdonaba la maldad y no los destruía, apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. A través de todas las edades se ha mostrado cómo el Señor, a pesar de que el pueblo se rebelaba, lo seguía amando. Le decía que era como la niña de sus ojos. Le decía que era su pueblo amado. Hermano Elmer, ¿será que lo sigue mostrando para nosotros hoy en día? ¿O para usted que nos escucha? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el amor de Dios es activo, todavía está vigente. Y aparte de eso, ahora nos cuesta entender la ira de Dios. Si revisamos la Biblia desde el principio hasta el fin, nos vamos a dar cuenta que en especial hay un pasaje que es en Romanos, que habla exclusivamente de la ira de Dios. Romanos 1, 18 al 31, dice, se manifiesta la ira de Dios, ¿no? Y en esos pasajes dice, la forma en que Dios se manifiesta su ira es que cuando ya no puede hacer nada con la gente que ya no van a responder, dice, Él los deja a que actúen en sus propias pasiones. Hay algo muy interesante, gracias hermano Elmer. Como dice aquí, dice, el pueblo es oprimido por naciones extranjeras. El pueblo clama a Dios por su liberación. Dios libera al pueblo. O sea, a pesar de todas las revelaciones que tenía el pueblo hacia Dios, Dios lo seguía perdonando. Y es algo muy interesante cuando vemos en el pasado, en el Antiguo Testamento, Dios siempre está trabajando con sus hijos. Siempre está protegiendo. Por ejemplo, y aun cuando, porque dice en Deuteronomio que el pueblo era un pueblo rebelde, terco, obstinado, y seguían renegando de Dios. Entonces es interesante que Dios todavía sigue trabajando con ellos, a pesar de que ellos se rebelan contra Dios. Por ejemplo, hay algo muy interesante. ¿Se acuerda, hermano Gonzalo, de cuando estaban pidiendo a Dios carne? Oh, sí, en el desierto. Cuando Balaam Exacto. invitó a que las mujeres pecadoras vayan a la tierra. Ajá. Entonces Dios dice que manifestó su ira
¿Y en qué forma? Dice, se acuerda cuando empezaron a salir las serpientes, todas esas Sí, cosas? definitivamente. Entonces, pero, ¿cómo se ve esa ira ahí? Hay algo que a mí me ha impactado en esta lección, lo cual es, Dios nos ama, pero tiene un límite hasta para el ser humano. Cuando el ser humano pasa y se separa y está negativo al amor de Dios, rechaza a Dios, hermano, Dios deja al pueblo fuera. Dios deja que el pueblo coseche sus resultados de su desobediencia. Esa es la parte importante. O sea, no es que Dios los está castigando. No. Sino que Dios deja que el pueblo coseches la causa de sus resultados. No de Dios. De sus resultados. Es de sus resultados del mismo pueblo. Por ejemplo, ellos estuvieron en el desierto por 40 años. Y Dios los estaba protegiendo por 40 años. Definitivamente. Es más, en el desierto tú puedes encontrar todo tipo de serpientes, de alacranes, de cosas que te pueden hacer daño. Uh-huh. Es la forma natural de que en el desierto hayan fieras feroces o serpientes que te pueden dañar. O alacrán. Entonces, si te das cuenta, Dios los ha estado protegiendo por 40 años. No había serpientes o alacranes. O sea, entonces cuando se rebelaron, cuando empezaron a tomar las mujeres, lo único que Dios hizo es quitar su protección. Exacto. Y dejarlos. Definitivamente. O sea, no es que Dios los estaba castigando, ok, ahora te envío serpientes. No. Los ha estado protegiendo por 40 años. Y es ahora cuando los deja, ok, si no quieren mi protección, entonces los dejo a su propio estilo, ¿no? Eso es me encanta esto, hermano Elmer. ¿Será que el Señor se aflige por lo que hacemos los seres humanos? ¿Será que el Señor se entristece por lo que hacemos como seres humanos? Por los errores que cometemos sabiendo la verdad, hermano. El pueblo de Israel sabía la verdad, sabía lo que tenía que hacer, mas siempre se rebelaba. Dice que comprender el amor de Dios entre ese plan lleva el tener la acción de cosechar resultados de desobediencia. No porque Dios lo quiera, sino por consecuencia de la misma desobediencia del ser humano. Acá hay algo muy importante, y para esto está la historia de que Dios nos ha dejado en esta tierra. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis creó a la familia. Entonces, como familia, los que tenemos hijos, nos afligimos cuando nuestros hijos se rebelan, cuando hacen claro. algo malo. Definitivamente. Por supuesto. Entonces, Dios nos ha dado en cierta forma que ha creado en la familia para que veamos como padre que es Él, que también Él se aflige. Y algo muy interesante, nosotros solamente tenemos, yo no sé cuántos, ¿usted tiene 2, 3 hijos? ¿Cuántos hijos tiene? 4. Hermano. 4, yo tengo solamente 2, Uh-huh. ¿ok? Y sufro bastante también por mis hijos. Definitivamente. Entonces, imagínate a Dios, 6 billones de habitantes en sus hijos y que muchos los rechazan. Si nosotros sufrimos con 2 nada más, Con 2. ¿cuánto estará sufriendo Jesús? Hermano, hay algo, me apasiona esta parte porque aquí viene una historia de un ser humano. Dice que una mujer, pone un ejemplo, el que escribe la lección dice, pone un ejemplo, si una madre está en un parque y viene un hombre y le toma a su hijo, ¿lo defiende? A su pequeño. Claro que sí. ¿Y por qué lo defiende? Porque lo ama. Es lo que Dios hacía con su pueblo y es lo que Dios hace hoy en día con el pueblo de Dios que somos nosotros, con el pueblo que busca al Señor. Dios lo protege a pesar de todos los errores que cometemos, hermano. El Señor nos sigue amando. No importa lo que hagamos, el Señor te ama, no importa lo que hagas. Es lo lindo que Dios te da la oportunidad a ti como te la da su servidor, como la da el hermano Herbert, para poder seguir renovando nuestros votos con Él. Cada día estar más unidos. Como por ejemplo, hermano, me apasiona la historia que viene aquí de Nínive. Por ejemplo, ¿por qué Jonás, conociendo el inmenso amor de Dios, sabía usted, hermano, dice que no quería que el Señor perdonase a los ninivitas? Porque sabía que el Dios que él amaba era un Dios
perdonador. Dice, si yo voy y les predico, los vas a perdonar. Pero es que Dios es un Dios de amor. Esa es una historia maravillosa, la historia de Jonás, porque es como los predicadores, ¿no? Ajá. Los pastores. Él era como decía, un pastor de la iglesia. Y se le dice que predique arrepentimiento a Nínive. Y después no pasa lo que él había predicado. En otras palabras, su palabra como predicador ha sido tachada, o sea, ¿por qué? Yo sabía que tú eras un Dios perdonador, un Dios amado. Es algo interesante porque muchos de nosotros, especialmente los adventistas, hemos estado predicando de la venida de Jesús por más de 180 años. Sí. Hemos estado predicando, y recuerdo cuando era más joven, guacho. Ajá. Y recuerdo cuando era más joven, se contaba las historias de las caídas de las estrellas, Sí. de la luna que se pone roja. Exacto. De 20 o 30 años para atrás ya no se dicen esas historias. ¿Por qué? No. Porque ya han pasado más de 200 años y nos da vergüenza decir esas historias. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente queriendo que nos arrepintamos. Esa es la historia de Jonás, me hace pensar en eso, ¿no? Que como adventistas estamos dejando de contar también esas historias, las señales que señalan acerca de la venida de Jesús, y ya la hemos dejado de predicar, ¿no? O sea, ¿por qué? No porque Dios haya fallado, sino que el amor de Dios que tiene por nosotros es grandísimo. A mí me apasiona esta historia, hermano, también en cierta parte, porque a pesar de que Jonás, ¿no será, hermano, que nosotros estamos como Jonás? Amén. Ojalá y nunca quedemos como Jonás deseándole el mal a su prójimo. Él quería que el pueblo fuera destruido. Cuando nos metemos al fondo, dice que ellos torturaban al pueblo de Israel, le hacían daño al pueblo de Israel. Mas Jonás entendía que Dios era un Dios de amor. Hasta él dice, por eso me fui, por eso huía de ti, porque sabía que los ibas a perdonar. Él se enojó contra Dios. Eso es lo más triste, ¿no? Que conoces el amor de Dios y lo rechazas. Y eso, hermano, ahí es donde llegamos al punto. Hoy en día tenemos las mismas secuencias del ser humano que tiene un cierto temor al conocer a Dios, que le va a indicar, deja de hacer esto que te hace daño. Y el ser humano tiende a hacer el mal. Así es. Tendemos a hacer el mal. Tú que nos escuchas, a veces, ¿por qué esa tendencia de hacer el mal? Cuando Dios nos invita a través de su palabra, ahí con Jonás, a hacer el bien, no importa quién sea. Amarlo, no importa quién sea. Por ejemplo, pues entre la familia a veces pasan contradicciones, pero hermano, yo amo a mi hermano, amo a mis hermanos, a mis hermanas. Y les digo a veces, si ustedes no me aman, yo los amo más. Amén, Los sigo amén. amando, porque mi anhelo es un día, hermano, que estemos todos en el reino de los cielos. Y como adventistas del séptimo día tenemos una luz que tenemos que compartir con todos, que conozcan que hay un Dios de amor. No importa qué religión, denominación seas, quiero que sepas que Dios te ama y te estamos esperando en Kembo, aquí en el 600 West, aquí en Kembo, te estamos esperando. Búscanos en las redes sociales. Hermano Elmer, sigamos adelante en la lección. Si Dios muestra tanto amor hacia nosotros, Dios dice que se entristece. Dice, indignación justa, hermano. A mí me hizo pensar, dice, aunque hay muchas formas inapropiadas de la ira de Dios, hermano, cuando el Señor llegó al templo, el templo estaba dedicado para mostrar el amor de Dios al universo. Pero hermano, se hacían ventas dentro del templo. El Señor se enojó, hermano, se molestó. ¿Cómo usted entiende qué clase de enojo tuvo Jesús al entrar al templo? Porque sí los expulsó de ahí. Es un punto interesante. Vamos a leer Mateo 21 y del 12 al 15. 21, 12 al 15, ajá. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios
y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Wow. Sin embargo, miren la siguiente parte. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Wow. Algo muy importante acá, hermano. La ira de Dios, y esa es la importancia, ¿no? O sea, la ira de Dios, o la ira, lo que Jesús se manifestó, si se hubiera manifestado con la ira humana, no se hubieran acercado los enfermos, los ciegos, los cojos, los sanos, y es más, dice, y muchos aclamando en el templo diciendo, Hosana, el hijo de David. Los únicos que se alejaron fueron los que estaban haciendo cosas mal, y se sentían culpables. Entonces, una inspirada persona que nosotros admiramos en la iglesia, dice, ¿no?, que cada vez que Jesús reprendía, habían lágrimas en sus ojos. O cuando decía la verdad, las decía con lágrimas en sus ojos. Y este pasaje que hemos leído nos hace entender que Jesús está mostrando su ira, pero vemos que esa ira no es la ira humana que nosotros tenemos, porque el pasaje más adelante dice que los ciegos, los enfermos no se movieron, al contrario, estaban maravillados y aclamaban Hosana al Hijo de Dios. O sea, si usted va con si usted, por ejemplo, hagámoslo en la parte humana, si usted va a un grupo de niños con la cara molesta, amargada, ¿usted cree que los niños se van a acercar a usted? No, definitivamente no. Entonces, la expresión de Jesús tiene que haber sido de tal forma que agradaba a las personas que lo necesitaban. Definitivamente. Y es más, las personas que habían hecho las cosas malas se sentían culpables, ¿no? O sea, es como la parábola de los talentos. Si usted se acuerda, los dos que trabajaron por sus talentos veían a Dios y protegieron. Pero el último decía, sabía que eras un Dios injusto, duro. Entonces, muchas veces cuando estamos alejados de Dios, vemos a Dios como un Dios castigador, como un Dios injusto, pero cuando estamos con Dios y entendemos su verdadero amor, cambia nuestra perspectiva. Hay algo muy interesante, hermano, a través de esto. Aquí encontramos varias escenas en las cuales Jesús se muestra incómodo por los hechos de los seres humanos dentro de lugares sagrados. Por ejemplo, sanar en sábado. Dice que ellos se molestaron que Él sanase en sábado. Y Jesús les dice, por lo cual es lícito hacer el bien en día de sábado. En esta ocasión dice que Él esperaba que los sacerdotes del pueblo mostraran amor y compasión hacia los más necesitados, cuando era al contrario lo que hacían. Lo robaban, los estafaban, aprovechándose del necesitado. Aprovechándose de su piedad, porque venían de tan lejos, para ofrecer sacrificios a Jesús o a Dios. Y el problema es que venían de tan lejos con sus animales mismos, pero como habían pasado el tiempo, ellos no lo aceptaban. No, está muy flaco, no está perfecto. Acá te vendemos otras cosas. O sea, estaban manipulando, estaban negociando, y Jesús dijo, no, he venido para sanar y curar a los que estaban enfermos, ¿no? Su misión, ¿no? Y ese es lo triste, ¿no? Que muchas veces estamos utilizando las cosas de Dios para sacar para nosotros mismos un beneficio. Que hay cosas que a mí me apasionaron en esta, porque también hay una escena más en esta misma lección donde vienen los discípulos y retiran los niños de Jesús. Era una mala costumbre, hermano, porque al contrario, los niños deberían estar ahí para gozarse y aprender de lo de Dios.
Más cuando los empezaron a retirar, dice que Jesús les dijo, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermano, hay cosas que quizás como seres humanos, nosotros como conocedores de la palabra de Dios, como tener el privilegio de conocer lo poco que conocemos de la palabra de Dios, poder manifestar ese amor hacia los seres humanos, que se den cuenta que tenemos el mismo valor, no importa quiénes seamos. Es una historia que a mí me encanta, ¿no? Que muchas veces somos los mismos miembros de iglesia que impedimos a los niños que se acerquen a Dios. Lastimosamente, por ejemplo, los discípulos, los que estaban más cerca a Jesús, que supuestamente debían representar a Jesús, eran los que le impedían a los niños venir hacia Cristo. Y muchas veces también nosotros, como cristianos, como líderes de iglesia, a veces impedimos que los niños, los jóvenes, los adultos se acerquen a Dios. Hermano, hay otra escena aquí. Me muestra otra escena esta lección donde me gustaría dialogar un poquito. Dios permite que los babilonios se lleven al pueblo de Dios. Después de... Les dio advertencia, hermano, de que iban a cosechar resultados si no obedecían. Para el ser humano hoy en día, ¿cómo lo podemos aplicar? O sea, si no obedecemos, hay resultados. Hay algo muy interesante, que hay dos diferencias, ¿no? Hay leyes diseñadas, es como la ley de la gravedad. Ajá. Si yo dejo soltar mi teléfono, ¿qué va a pasar? Caerá. Se va a caer. ¿Por qué? Por la gravedad. Por la gravedad. Esta ley la descubrió Isaac Newton cuando estaba sentado en un árbol y se le cayó una manzana. Se le cayó la manzana. O sea, la descubrió, no quiere decir que a partir de ese momento existió. No, ya existía, pero él la descubrió para dar la razón, todas esas cosas. Entonces y ese es el punto, ¿no? Cuando Dios nos creó, nos dio las partes de causa y efecto, ¿no? Que haces algo y como consecuencia va a tener un resultado, ¿no? O sea, para bien o para mal, ¿no? O sea, me gusta porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, recibió advertencias por Jeremías, recibió advertencias por varios de ese tiempo, de ese mismo tiempo que le estaban diciendo que nos sometamos a Dios, que hagamos su voluntad, pero hermano, el pueblo no quiso. Mas Dios lo dejó que el pueblo de Babilonia con Nabucodonosor viniese, tomase al pueblo y lo tuviese bajo sus reglas, hermano, pero después de un suceso, de una larga tendencia de advertencias hacia el pueblo. Algo muy interesante, cuando ustedes analizan la historia de los reyes de Israel, supuestamente era el pueblo de Dios. Y si ustedes ven lo que hacen esos reyes, hacen cosas que nos horrorizaríamos en esta época. Y eran supuestamente el pueblo elegido de Dios. Y Dios seguía trabajando con ellos todavía, por no sé cuántos años. Y a tal punto que si ustedes leen la historia de los reyes, en Reyes y Crónicas, ustedes pueden ver, y Dios seguía trabajando con ellos. Sí. Pero cuando ya Dios conoce los corazones del ser humano, llega a un punto en que deja que cosechen lo que siembran. ¿Se acuerda por qué vino Babilonia a atacarlos? ¿Ustedes se acuerdan del rey Ezequías? Exactamente. Ezequías estaba a punto de morirse y le pidió a Dios que le dé 15 años más de vida. Y le pidió señal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué quieres para que te muestre que te voy a sanar? ¿Para que me adelantes el sol? No, mejor retrocédemelo. Y cuando vieron, porque los babilonios eran estudiosos de la astronomía, todas esas cosas, y cuando vieron ese suceso que pasó, vinieron, ¿y qué pasó? Ezequías, en vez de mostrarle la grandiosidad de Dios, le mostró todo lo que tenía. Definitivamente. Y eso produjo
la caída de Israel con Babilonia. Hay algo muy interesante para ir cerrando nuestra lección. Hay algo bien interesante, hermano. El dolor es de nosotros, pero la venganza es de Jehová. No es justo ni es correcto, según la palabra de Dios, tomar cosas en nuestra propia cuenta. Permitamos que el Señor trabaje en nuestras vidas, en tus vidas, tú que nos escuchas. Por eso es que es bueno dialogar. Déjame decirte que el Señor te ama. A pesar de las luchas que tú tienes, que has pasado en esta vida. Porque he pasado luchas. Pero aún comprendo que la venganza no es mía. La venganza es del Señor. El Señor se encarga de todo. Hermano, últimas palabras para cerrar nuestra lección. Con eso quería terminar. Amén, hermano Gonzalo, porque mire, ve. ¿Qué queremos decir cuando decimos la venganza es de Jehová? Porque y a esto quería llevarles a que nosotros llamamos, ok, porque alguien me está haciendo daño, quiero que Dios lo castigue, quiero que Dios le haga pagar lo que me ha hecho. Pero no es así, mis queridos hermanos. Y esto lo quiero llevar a la familia. Si eres tu familia, si es tu familia la que te ofende. Y quiero contarles una historia. Esta historia pasó en Texas, para terminar. Se llama, si ustedes lo pueden buscar en internet, es los Whitakers. Y esta familia eran 4, papá, mamá y 2 hijos. Y uno de los hijos había planeado robar a su propia casa o matar a su familia, cosa que se pueda quedar con la herencia. Entonces, había contratado a 2 personas. Cuando pasó y eso pasó en el 2003 en Texas. Y cuando pasó eso, los que robaron fueron, los que fueron a robar mataron a la mamá, al hijo, y el papá no se murió. Entonces, después de investigaciones, ¿qué pasa? El hijo es apresado y el abogado del gobierno pide la pena de muerte. ¿Ok? Y supuestamente el muchacho iba a ser condenado en el 2018. Pero el padre, y acá viene, y acá vengo, no, o sea, cuando el problema es cuando el que te hace daño es alguien al que tú amas. Exacto. Y el padre pidió que no le den la pena de muerte. Es el único que tengo, me dijo. Es lo único que tengo. Yo no digo que lo perdonen, dice el padre. Pero no lo maten. Es lo único que yo tengo ahora en esta vida, ¿no? Es lo único que yo tengo. Entonces, a lo que quiero llegar. Cuando hablamos de la ira de Dios, mis queridos hermanos, la venganza es de Jehová, decimos, es que para Dios también son sus hijos. Son sus hijos, definitivamente. Y Él va a estar trabajando con ellos. Y es lo lindo. Que el Señor me los bendiga a todos y los esperamos en Campbell, 600 West Campbell, Son San invitados. José, California. Vengan Dios con lo bendiga. nosotros. Bendiciones.